Pastor, bien, gracias. Excelente, Ada. Ada de Indianápolis, ¿cierto? Sí, pastor. Excelente. Y Abigail Cruz, muy buenas. Y Lidia Flores, muy buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Oliver y Rolando Vargas, muy buenas. Y José Chaufla, buenas noches, ¿cómo están? Posiblemente nuestro compañero José Chaufla está afuera, tal vez hay viento, algo, un poco de ruido en el micrófono, pero muy buenas noches, José Chaufla. Ok, gracias por estar aquí. Esta noche vamos a continuar con nuestra última clase, nuestra última lección, la palabra crece discípulo. Y esta noche tenemos la conclusión a nuestro curso. Y vamos a hablar esta noche sobre el proyecto final. Vamos a tener la oportunidad para aclarar cualquier duda sobre el proyecto final y también vamos a tener una pequeña devocional pensando en un hombre que Jesús conoció durante su ministerio, Zaqueo. Y vamos a también comenzar, pues antes de nuestra oración, vamos a comenzar con un repaso de todo el curso. Entonces, vamos a comenzar ahora con una oración. Entonces, oremos. Querido Señor, te agradecemos las bendiciones que nos hayas dado en este curso. Te agradecemos que nos hayas hecho tus discípulos porque nos elegiste, nos llamaste a través de la palabra y del bautismo en Cristo. También te agradecemos que nos hayas dado el privilegio de ser tus testigos en el mundo. Te pedimos que continúes fortaleciéndonos con tu Espíritu Santo a través de tu palabra para que podamos vivir hoy día y todos los días como tus discípulos. Infunde en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, tener los ojos abiertos a las oportunidades y hablar con las personas de una manera que te glorifique y fortalezca a los demás. Escucha nuestras oraciones mientras oramos con y por los demás. Edifícanos por todas las palabras mientras nos sentamos a los pies de Jesús y lo escuchamos hablarnos a través de su palabra. Pedimos todo esto por fe en Jesús, con la confianza que tú vas a escuchar y contestar esta oración. Y dejamos todo a tu voluntad. Amén. Ok, muy buenas noches de nuevo a los que se han unido a la clase. Vamos a comenzar con un repaso. El tema de este curso, como todos saben, es cómo ser un discípulo de Jesús. Entonces, vamos a comenzar primeramente con esta pregunta. ¿Por qué somos discípulos? ¿Quién puede compartir con nosotros cómo sabemos con confianza que somos discípulos de Jesús? Sí, Ada, adelante. Pastor, porque, o sea, en primer lugar, porque sabemos que Cristo entregó su vida por nosotros. Él hizo todo por nosotros, ¿no? Que ya nosotros, desde el principio que reconocemos que Cristo hizo todo por nosotros sin merecernos, ya somos sus testigos, ya somos sus seguidores y sus discípulos, porque también nosotros llevamos la palabra de lo que Él nos ha dejado, de lo que creemos. Bueno,
Eso creo, pastor. Amén. Exactamente. Somos discípulos de Jesús por lo que Él ha hecho, porque Él nos eligió y nos hizo suyos a través del poder del Evangelio. Exactamente. Somos salvos y tenemos vida eterna solo por la obra de Dios en Jesús. Entonces, ¿cómo podemos personas como nosotros, cómo pueden pecadores ser discípulos de Jesús? Pues nada es imposible para Dios. Muy importante al pensar en esta pregunta, recordar lo que Ada nos explicó, que es mejor dirigirnos a Jesús y no a nosotros mismos, no pensando en nuestras habilidades y nuestros talentos. Sí tenemos dones. Dios nos ha bendecido con dones que podemos usar, pero somos discípulos por la gracia de Dios. Y esto forma la base de todas las lecciones que siguieron en nuestra clase. Y esta también es confirmada en Juan 15:16. Un voluntario, por favor, para leer este versículo. Sí, Pastor. David, por favor, adelante. Ahora, ¿cómo le hago para oírlo? David, su micrófono, por favor. Juan Gracias. 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Muchas gracias, David. Entonces, vamos a pensar esta noche, al revisar el curso, vamos a pensar en los frutos del Espíritu y los frutos que podemos producir en la vida al hacer el bien, mantener los ojos abiertos, orar con y por otros, hablar con la gente, pero solamente podemos producir fruto si estamos conectados a la vida. Entonces recordamos que Cristo eligió a nosotros y ahora somos conectados a Él, y conectados a Él sí podemos producir fruto en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo tenemos esta conexión a la vida? Y vamos a pensar en el contenido de las clases de este curso. ¿Cómo tenemos esta, y perdón, no debe haber un tilde sobre la A, perdón, ¿cómo tenemos esta conexión a la vida, a Cristo? O podemos pensar, sí, adelante, ¿sí? Tenemos esta conexión a través del Espíritu de Dios, ¿no? En nosotros. Sí, muy bien. ¿Y en qué evento en nuestras vidas inició Dios esta conexión? Pensando en un momento específico de nuestras vidas. Que quizás cuando nos llamó, cuando Él nos llamó. Sí, cuando nos llamó, y para algunos de nosotros es muy posible que escuchamos la palabra y el Espíritu Santo tocó nuestros corazones por el poder del Evangelio y llegamos a la fe. Y para algunos de nosotros, tal vez como niños, incluso como bebés, hubo un momento específico. Sí, Bernie, adelante. Y también su micrófono, hermano Bernie, si puede activar, por favor. Sí, cuando Dios inició esta conexión a Cristo. Perdón, Bernie, no lo escuchamos no lo podemos escuchar. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. En el momento del bautismo. Muy bien.
Bernie, ¿nos puede hacer el favor de leer Romanos 6, 1 a 4, por favor, también? Sí, ya lo voy a leer. Romanos 6, 1 a 4. Sí, por favor, cuando pueda. Muchas gracias. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muchas gracias, Bernie. Entonces, Cristo vivió en nuestro lugar. Cristo murió en la cruz para pagar el precio, para rescatarnos, para tomar el castigo que nosotros merecemos por todos nuestros pecados. Él fue sepultado y 3 días después resucitó de la muerte a la vida. Nosotros en el bautismo, dice Pablo en Romanos, ahora somos conectados a Cristo. Entonces es como fuimos muertos también con Él y sepultados con Él y resucitados con Él a una nueva vida. Entonces ahora somos nuevas creaciones, viviendo una vida nueva, rumbo al cielo, y esto inició en el bautismo, porque en el bautismo tenemos esta conexión a Jesús. Muchas gracias, Bernie. Entonces es importante pensar en cómo estamos en Cristo hoy día. Y en Cristo podemos hacer cosas extraordinarias, pues somos personas comunes y corrientes. Nosotros somos personas normales, no somos héroes como superhéroes, como en la televisión, como en las películas, pero todavía podemos hacer cosas extraordinarias. Sí, David, adelante. Una pregunta. Sí. El bautismo, entonces, acerca de, bueno, se hablaba de, en el versículo, ¿verdad? De que estamos unidos a Él en el bautismo. Por ejemplo, pero, ¿qué sucede entonces con la gente que ha sido bautizada y realmente no hay una unión? O sea, evidentemente no hay una unión entre ellos y el Señor Jesús, aunque hayan sido bautizados. Y por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo ya ve que en unas clases anteriores le había dicho que aún no me he bautizado, pero yo he sentido el Espíritu de Dios obrando en mí. Lo he visto a lo largo del tiempo que Dios me llamó y me comenzó a transformar. He sentido el Espíritu de Dios obrando en mí, pero no sé, tengo esa duda, ¿verdad? De que si el bautismo es lo que nos une para con Jesús, ¿por qué entonces en las personas que han sido bautizadas no realmente no, algunas, no todas, ¿verdad? Pero hay personas que a pesar de estar bautizadas, realmente no hay una comunión con el Señor Jesús? Sí, una muy buena observación sobre esta realidad. Pues, primeramente, una realidad muy buena, que a veces personas pueden escuchar la palabra y recibir el don de la fe mediante el poder del evangelio. Y luego, al aprender más sobre la palabra de Dios, esta persona va a querer ser bautizado. Y lo vemos en como la conversión del carcelero en el libro de Hechos. Había un carcelero,
él escuchó la palabra. Pablo y Silas le hablaron de la palabra de Dios y luego, pues, esta misma noche, él fue bautizado. Vemos también en otras ocasiones en la Biblia que personas llegaron a la fe y un resultado de tener esa fe en su corazón fue un deseo de ser bautizado y ellos fueron bautizados. A la vez, hay muchas personas, lamentablemente, en nuestro mundo quienes sí fueron bautizados y luego dejaron su fe, dejaron de estudiar la palabra, tal vez rechazaron la fe, rechazaron a Cristo, y esto también puede suceder. De hecho, por eso es muy importante el último hábito de un discípulo, escuchar a Jesús, porque es la palabra. Tenemos esta conexión a Cristo, la vid, mediante el bautismo, según lo que dice la Biblia, pero también nuestra fe mantiene viva y creciendo con contacto con la palabra de Dios. Entonces, por eso es muy importante después del bautismo seguir en contacto con la palabra. Recuerdo cuando yo puedo recordar sirviendo como pastor en Los Ángeles y muchas personas llegaron, porque allá había muchas personas culturalmente católicas romanas. Entonces, ellos no fueron a la misa, pero cuando fue el momento pues cuando una pareja tuvo un niño, fue muy importante el bautismo. Entonces recuerdo muchos amigos, muchos vecinos con el deseo de bautizar a sus hijos, y yo siempre quisiera animarlos que el bautismo no debe ser el fin, no debe ser simplemente un acto cultural, no simplemente debe ser un paso para seguir, debe ser el comienzo de la vida espiritual de este niño, de esta persona. No sé si he contestado su pregunta. Sí, pero bueno, aún todavía me quedaría una duda. Entonces, por ejemplo, eh, yo ahora Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. tengo, gracias a Academia Cristo, ¿verdad? Y a los cursos que he tomado, bueno, el curso del Dios verdadero, y este curso ha sido muy edificante para mí, gracias a Dios. Pero tengo conocimiento del bautismo y lo que significa el bautismo. Pero entonces, ¿cómo puede ser que una persona o un bebé, un niño, que realmente no está consciente del significado del bautismo, pueda, o sea, no sé, tener, o sea, en el bebé o en ese niño, obviamente no hay un conocimiento del significado del por qué él está siendo bautizado, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tengo el deseo, gracias a Dios, de bautizarme porque quiero hacer morir en mi vieja naturaleza y nacer de nuevo, ¿no? Pero ¿cómo un niño o un bebé puede tener ese entendimiento a esa edad? Esta es una muy buena pregunta, David. Gracias por hacerla. Yo podría responder diciendo, pues la Biblia no establece una edad para ser bautizado. Y es cierto, no hay, por ejemplo, con la Santa Cena, otro sacramento, otro acto sagrado, sí hay requisitos. Dice la Biblia que uno debe examinarse antes de comulgar, y pues sabemos que los pequeños, los niños no pueden examinar su corazón antes de recibir la Santa Cena. Por eso no invitamos a los muy pequeños a comulgar. Yo podría también responder que, pues, como la Biblia habla de cómo el bautismo es pues
Pedro menciona en el día de Pentecostés, en la primera parte del libro de Hechos, que esta promesa, las bendiciones derramadas en el bautismo, que esta promesa es para todos, incluso para toda la familia. Y vemos también ejemplos de familias siendo bautizadas en la Biblia. Entonces podríamos ver los relatos, las historias en que hay una familia entera siendo bautizada a la vez, como el carcelero y su familia, como Lidia, una mujer y toda su familia. Pero según yo, una mejor forma para tratar de entender la respuesta a su muy buena pregunta es recordar que el bautismo es algo que Dios está haciendo para nosotros. Entonces, el poder para el bautismo se encuentra en Dios. Y el bautismo no depende de la sinceridad de nuestra fe. El bautismo no depende de la cantidad de conocimiento bíblico que tenemos, no depende de nuestro nivel de obediencia, porque el bautismo no es algo que nosotros estamos haciendo por Dios, no es una prueba de nuestra fe, más bien es algo en que simplemente estamos recibiendo. Dios está haciendo todo en el bautismo. Él está lavando el pecado. Él está, pues, ¿cómo puedo decirlo? Él está ahogando la vieja carne, el viejo Adán. Él está poniendo la fe en el corazón. Entonces, si el bautismo no depende de nosotros y todo el poder en el bautismo depende de Dios y lo que Él está haciendo mediante su palabra, cualquier persona a cualquier edad puede ser bautizada. Entonces, para mí ayuda al pensar en su pregunta, recordar quién está haciendo todo en el bautismo y quién simplemente está recibiendo. No sé si le ayuda un poco o no. Sí, sí, gracias. Pero, por ejemplo, entonces surge otra pregunta, ¿verdad? Sí, ¿Por qué entonces yo me atrevo a decir que mucha gente que ha sido bautizada de niño, tiene el deseo ahora de ser bautizado porque comprende que le es necesario? Entonces a esas personas habría que decirles que no es necesario porque en la niñez fueron bautizados, a pesar de que ellos tengan el deseo de sepultar, ¿no? De morir y nacer de nuevo, ya no lo deberían de hacer porque en su niñez ya fue hecho, a pesar de que ellos no estaban conscientes de lo que sucedió. sí, de hecho, sí, si una persona fue bautizada en su niñez o como un infante y pues tal vez salió de la fe por un ratito o no tenía una fe muy grande y luego regresó a la iglesia, regresó a estar en la palabra, esta persona no tiene que ser bautizada de nuevo porque su bautismo es válido. No vemos en las escrituras ningún ejemplo de una persona siendo bautizada dos veces. Podemos pensar en Pedro. Pedro cayó en un pecado grave, renunció a Cristo básicamente, o por lo menos negó a conocer a Cristo en la noche en que Cristo fue traicionado y condenado a la muerte. Y luego, cuando él se arrepintió y cuando Cristo habló con él, Cristo no mandó que él fuera bautizado de nuevo, simplemente entregó un mensaje de perdón, invitó a Pedro a seguirlo, invitó a Pedro a seguir trabajando como miembro de su equipo, alimentando a las ovejas, alimentando a su rebaño.
Entonces, y otra cosa también, sabemos que el bautismo es poderoso. Entonces, si vamos a bautizarnos de nuevo, es como si fuéramos diciendo que no había poder en el primer bautismo. Y casi estaríamos llamándole a Dios mentiroso, como, pues Dios, mi primer bautismo no sirvió. Y entonces debemos tener un poco de cuidado porque sabemos que el bautismo es poderoso, según lo que dice la Biblia. Y si vamos a encontrar alguna necesidad para ser bautizados 2 veces, pues estamos dudando el poder que existía en el primer bautismo. Entonces, algunas cosas para considerar al pensar en este tema. Lo importante sería darle gracias a Dios por el bautismo. Te doy gracias, Dios, que hace 15 años, que hace 30 años, que hace 50 años yo fui bautizado. Gracias por esta conexión que tengo. Gracias por haberme mantenido en la fe y por medio de una conexión con la palabra, pues Dios, ayúdame a seguir creciendo. Pastor, Sí, adelante, Ada, sí. seguro, mira, el hermano tiene esta confusión, porque yo también, pero no, yo ya decía, pero yo estoy bautizada y no puedo bautizarme. Yo asistí a una iglesia cristiana y en la iglesia cristiana te dicen eso, ¿no? Que tienes que bautizarte de nuevo porque has sido bautizado en la iglesia católica, que de niño. Pero, por ejemplo, al hermano le quiero decir, ¿no? Nosotros somos bautizados porque Cristo murió en la cruz para librarnos del pecado original que fue de nuestros primeros padres. Ahí no necesitamos razonar o creo o no creo, porque ya desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre, somos pecadores, porque nacemos con el pecado. Y eso es el poder que Cristo nos da en el bautizo. Lavarnos, limpiarnos el pecado. Y eso fue lo que yo expliqué al pastor. Pero no, que no, ellos dicen que Cristo fue, ellos te dicen que Cristo fue sumergido en el agua. Y el bautizo de la Iglesia Católica es con un poco de agua. No es así. Y que a la edad que uno tiene razón, que ya conoce la palabra y por qué se está bautizando, es a una edad, a esa edad debemos de ser bautizados. Eso fue lo que a mí también me dijeron, pero yo con Academia Cristo ya tenía el conocimiento, ya sabía de eso, ¿no? Y eso seguro, tiene un poco de confusión seguro el hermano, por eso, porque en la iglesia evangélica le dicen eso, ¿no? Que tiene que volverse a bautizar. Bueno, eso fue en mi experiencia, pastor, no sé si de algo lo puede servir al hermano. No, muchas gracias por compartir su experiencia y es muy común para los que han sido bautizados en la católica y que luego llegan a una iglesia cristiana que la iglesia cristiana pide otro bautismo. De hecho, yo conocí a una señora que ella fue bautizada 4 veces porque siempre estaba buscando la sana doctrina, siempre estaba buscando la verdad bíblica, como que, y por eso ella iba a muchas iglesias diferentes y cada uno pidió un bautismo nuevo. Pero si la Biblia es la verdad, y sí, todos nosotros estamos de acuerdo que la Biblia es la verdad, entonces la Biblia enseña que la cantidad de agua no importa. Lo que importa es la palabra de Dios conectada a agua. Entonces agua
y el poder no se encuentra en la cantidad, sino agua con la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados. Y si desde el momento de nuestra concepción tenemos pecado, y la Biblia explica que el bautismo nos lava de todo pecado, pecado original, los pecados que hemos cometido. Puede darnos un poco de confusión porque algunas personas pueden hacer la pregunta, si yo tengo mediante mi bautismo el perdón de todos mis pecados, ¿por qué necesito seguir pidiendo perdón? Y pues es que somos pecadores y Jesús nos enseña en pedir perdón, pero a la vez no niega la verdad de que en el bautismo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y sí, entonces, pues debemos seguir adelante, pero un tema muy adecuado, con mucho gusto. Me gustaría hablar más, entonces puede ponerse en contacto conmigo, David, por interno, por WhatsApp. Podemos coordinar un tiempo para hablar y porque sí, puede haber mucha confusión alrededor de esta cosa muy importante. Pero sobre todo importante recordar que el bautismo no es una prueba de mi sinceridad, no es una prueba de que he decidido seguir a Cristo, más bien es algo que Dios hace por mí y en que me entrega cosas maravillosas. Muy bien, entonces, al estar en Cristo, ya sea por contacto con la palabra, ya sea por el bautismo en que estuvimos conectados a Cristo, podemos hacer cosas extraordinarias. Y las cosas, y pues, ¿cómo podemos hacer el bien? ¿Cómo podemos mantener los ojos abiertos? ¿Cómo podemos hablar con la gente con confianza? Tal vez a pesar de burlas y consecuencias. ¿Cómo podemos orar con y por otras personas? Y en nuestra clase revisamos muchas promesas mencionadas en la Biblia y podemos hacer estas cosas por las promesas de Dios. Él nos capacita, Él nos ayuda, Él nos guía para hacer el bien, para poner en práctica los otros hábitos de un discípulo, para mantener los ojos abiertos, para hablar con la gente, para orar con y por otras personas y para escuchar a Jesús. Entonces, nosotros podemos hacer cosas extraordinarias mediante la capacitación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es mi oración que todos nosotros juntos podamos desarrollar con la ayuda del Señor estos hábitos en nuestras vidas como discípulos de Jesús. Entonces, me gustaría hablar un poco sobre el proyecto final, porque pensando en este último hábito, escuchar a Jesús, vamos a hacerlo juntos para 8 días. Comenzando mañana, vamos a leer juntos 2 capítulos de Marcos, pues hay 16 capítulos de este evangelio. Y vamos a leer juntos. Y usted puede hacerlo a su gusto, a la hora que sea mejor para usted. Puede ser a las 5 de la mañana, puede ser a las 5 de la tarde, puede ser en la noche antes de dormir. Pero el proyecto final, y pues no hay una hoja para llenar y entregar, no hay un archivo para preparar. Simplemente vamos a leer 2 capítulos de Marcos todos los días hasta que hayamos llegado al final del Evangelio, capítulo 16. Y les voy a pedir que nos envíen un mensaje de WhatsApp después de hacerlo en nuestro grupo de WhatsApp.
Entonces vamos a mantener abierto el grupo que ya tenemos, que hemos utilizado durante el curso. Y después de leer los 2 capítulos, por favor, nos envíen un mensaje diciendo, buenos días, he leído los 2 capítulos para hoy día. Y esto es lo suficiente. Si usted quiere hacer un comentario, está muy bien. Si, por ejemplo, vamos a ver que el inicio del Evangelio de Marcos es diferente que el inicio de Mateo y de los otros 3, de Juan, Mateo y Lucas. Y puede decir, pues, buenos días, he leído los 2 capítulos de Marcos. Me llamó la atención que Marcos no habla sobre el nacimiento de Jesús. Muy interesante, que todos tengan un buen día. Entonces, si desean ustedes hacer un comentario, está muy bien. Si tienen alguna pregunta, como, ¿por qué Jesús dijo esto aquí? Pueden con toda confianza también compartir su pregunta en el grupo. Yo voy a revisar el grupo en la tarde, en la noche. Entonces, si durante el día, si no recibe una respuesta, no se preocupe, pero en la tarde, en la noche, voy a revisar los comentarios, las preguntas y voy a estar tomando notas para confirmar que todos están leyendo 2 capítulos todos los días. También les pido un favor. Por favor, en su primer mensaje mañana, por favor, díganos usted su nombre. Yo tengo la mayoría de sus números registrados en mi celular, pero es posible que alguien tiene un número nuevo que no tengo su nombre. Y para confirmar que, pues para que yo pueda confirmar que usted está leyendo los capítulos, me va a ayudar bastante si en su primer mensaje también puede confirmar su nombre, como, yo soy Leidi, he leído las 2 preguntas, yo soy Carlos Minagua, he leído los capítulos para hoy y yo puedo confirmar que tengo sus nombres correctos, sus nombres registrados bien en mi celular. Entonces, este es el proyecto final. El propósito es fomentar el hábito de escuchar a Jesús, el 5º hábito que tenemos. El grupo será un lugar para alentarse mutuamente. Vamos a empezar mañana. Entonces, mañana el viernes con Marcos 1 y 2. Entonces, típicamente hay 22 compañeros en el turno noche. Hay más o menos 8, 9, hasta 10 compañeros de la mañana. Entonces, va a haber 30 personas más o menos todos los días leyendo el libro de Marcos juntos para nuestro proyecto final. Y aquellos que realicen fielmente la tarea con este grupo habrán aprobado la clase. Entonces, como mencioné, no hay otro proyecto, no hay otra cosa para preparar. Simplemente pido su participación para 8 días, comenzando mañana, en que vamos a leer todos los días 2 capítulos y cada día, por favor, díganos que haya leído los capítulos. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas sobre el proyecto final? Pastor, yo quisiera hacer una pregunta. O sea, Sí. el grupo se va a formar en WhatsApp, no va a ser aquí mismo en la misma página. No, de hecho, vamos a usar el grupo el grupo en que estoy compartiendo el enlace. Vamos a usar este grupo. Ya, ya. No se va a abrir otra página, sino ahí mismo. No, Ya. el mismo. Sí, no vamos a abrir otro grupo para hacerlo más fácil. Simplemente el grupo que ya hemos usado, este grupo será el grupo que vamos a utilizar.
Entendido, pastor. Gracias. A usted, muy buena, sí, muy bien. Pastor, una Otras pregunta. preguntas. Sí, Carlos, adelante. Una pregunta. Lo que pasa es que yo no estoy entendiendo mucho. El Marcos, tengo que leer el capítulo 1 y el capítulo 2, todas, ¿no? Sí, Y de ahí sacamos solo leyendo o vamos a sacar alguna conclusión, algo. sí, solo leyendo. Yo voy a hacer unos comentarios sobre los capítulos y si usted tiene una pregunta, con toda confianza puede hacer su pregunta. Y si algo específico le llama la atención, puede mencionar esta cosa en el grupo de WhatsApp, pero no es necesario. Simplemente hay que leer Marcos 1 y 2 el viernes, Marcos 3 y 4 el sábado, Marcos 5 y 6 el domingo, sería 7 y 8 el lunes. Entonces, 2 capítulos cada día, comenzando mañana. Y favor de enviarnos un mensaje corto, simplemente confirmando que usted haya leído los capítulos para el día. Allá, muchas gracias, pastor. Sí, a usted, sí. Entonces, mencioné en el principio de la clase esta noche, es muy probable que va a haber muchos mensajes en el grupo de WhatsApp, pues por lo menos debe haber como 30 mensajes todos los días, porque si somos 30, si cada uno de nosotros vamos a enviar por lo menos un mensaje diciendo, buenas tardes, yo acabo de leer Marcos 1 y 2 para hoy día, hasta mañana. Por lo menos vamos a tener como 30 mensajes en este grupo todos los días. Entonces, no hay ningún problema. Si usted desea silenciar, desactivar las notificaciones para el grupo, se puede hacerlo en los ajustes de WhatsApp. Puede ir al grupo y dentro del grupo hay una forma para silenciar las notificaciones para, pues aquí yo tengo la opción de 8 horas, una semana o siempre. Entonces no hay problema si usted necesita silenciar las notificaciones, si está en el trabajo y el teléfono está haciendo, si está recibiendo muchos mensajes, no hay problema. Si alguien más tiene alguna duda sobre cómo vamos a hacer el proyecto final. Pastor, otra pregunta. Sí, adelante. Bueno, yo, ¿hasta qué horas va a recibir los mensajes? ¿Hasta de noche también? Porque yo recién llego a estas horas del trabajo. Sí, no hay problema, a cualquier hora está bien, no importa la hora, lo importante es simplemente leer 2 capítulos al día. Ya, muchas gracias, pastor. Sí, a usted. Muchas gracias. Pastor, Sí, dígame. yo quiero hacerle una pregunta. No es sobre el curso, sino es el aceite de unción a los enfermos. ¿Se le debe hacer eso? Una buena pregunta. Vamos, si está bien, si podemos guardar esta pregunta para, puedo tratar de contestarla rápidamente. Solamente tenemos algunas referencias al hacerlo con aceite, de usar aceite para los enfermos en la Biblia. Hay muy pocas referencias, pero sí existen las referencias. Entonces está bien hacerlo. Todavía tenemos que recordar que todo depende de la voluntad de Dios y no hay un poder especial en el aceite.
también importante recordar la cultura del día en que fue muy común usar aceite como un medicamento. Entonces, es muy común cuando los ancianos espirituales hicieron visitas a los enfermos durante el tiempo de la Biblia, fue muy común llevar aceite, pero también tenía uso médico. Entonces, no solo era algo espiritual, puede representar el Espíritu Santo. Algunos han dicho que el aceite representa como ser ungido por el Espíritu Santo, pero también tenía usos medicinales en esa época. Entonces, sí, si alguien desea hacerlo, pero tampoco tenemos una promesa de que va a ayudar con la recuperación. No tenemos una promesa de que pues Dios va a ayudar de una manera especial a personas mediante siendo ungido con un aceite. Oh, ya, pastor, como lo leí en el Antiguo Testamento, por eso tenía esa pregunta. Sí, y de hecho, a veces puede ser muy interesante ver las referencias a aceite en el Antiguo Testamento. Y pues, representó a veces como alguien llegando a tener un puesto muy importante. Típicamente los reyes y los profetas y los sacerdotes fueron ungidos con aceite al comenzar su trabajo oficial. Y fue una práctica de ese entonces. Representó en muchas ocasiones como un derramamiento del Espíritu Santo, pero no tenemos, pues, importante recordar también la diferencia entre, pensando en el Nuevo Testamento, observar la diferencia entre una prescripción, una parte prescriptiva de la Biblia y una descripción. Y a veces tenemos como una descripción de algo y a veces tenemos un mandato. Entonces, regresando al tema del bautismo, Jesús siendo bautizado a los 30 años es una descripción. No significa que todos nosotros tenemos que ser bautizados a los 30 años. Nada más es una descripción de la edad en que fue bautizado Jesús. Pero el mandato de ser bautizado sí es un mandato. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, también pensando en el aceite, tenemos descripciones de aceite siendo utilizada, pero no tenemos como una prescripción, un mandato de usarlo. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Sí, a usted. Entonces, me gustaría guardar un poco de tiempo para despedidas, porque es nuestra última clase. Entonces, vamos a cerrar con un pensamiento devocional. Vamos a pensar un poco pensando en un hombre que Jesús conoció, Zaqueo, y vamos a tratar de identificar unas similitudes entre nosotros y este hombre, Zaqueo. Pues hay diferencias. Hay diferencias. Él era muy rico. Y usted puede decir, yo no soy muy rico, él era muy rico. Hay una diferencia entre nosotros. Está muy bien. Él también era de baja estatura. Entonces, muy bajo. Usted puede decir, pues, yo soy muy alto. Es una diferencia. Está muy bien. Pero vamos a tratar de identificar algunas similitudes. Entonces, voy a leer y pido, por favor, que piensen en algunas similitudes. También pensando en nuestro rol como un discípulo. Entonces, dice la palabra de Dios en Lucas 19, versículos 1 a 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura.
pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿puede alguien identificar algunas similitudes entre el caso de Zaqueo y el caso nuestro? Por supuesto, Zaqueo se arrepintió, Zaqueo creyó, se arrepintió. Muy bien, él se arrepintió y creyó en Jesús. Muy bien, gracias. Oliver, adelante. Pues otra similitud sería que escuchó a Jesús, ¿verdad? Que escuchó su llamado e hizo caso, ¿no? Muy bien, exactamente. Es Jesús quien buscó a Zaqueo. Exacto. Sí, y Jesús llamó a Zaqueo. Sí, muy bien, Así Oliver. es. Gracias. Y Rolando, sí. Pastor, otra similitud que lo podemos relacionar es que el caso de Zaqueo hizo todo lo posible por ver a Jesús, que era su propósito de verlo, y él hizo lo que fuera para lograrlo. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también nos atienda y nos escuche. Ok, gracias. Debemos tener esta misma actitud de hacer todo lo posible para ver a Jesús. Yo voy a hacer todo lo posible para guardar tiempo para ver a Jesús en su palabra. Yo voy a hacer todo lo posible para hacer tiempo, para congregarme con otros, para estudiar la palabra. Gracias. Y Abigail Cruz, adelante, ¿otra similitud? Sí, que la salvación es para todos. No hay nadie que se pueda excluir, sino todos. Igual que a la samaritana, pasó lo mismo con Zaqueo. Con nosotros, el Señor no discrimina. Eso es muy bonito para nosotros. Muy bonito, una verdad hermosa, que él mismo era, según Jesús, un hijo de Abraham. Los judíos pensaron: nosotros somos los hijos de Abraham. Nosotros tenemos el linaje adecuado. Somos de verdad los hijos de este hombre tan importante del Antiguo Testamento. Y Jesús dice que también Zaqueo, por medio de la fe, es parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Y nosotros también somos por la fe, a pesar de quienes somos, a pesar de nuestros pasados, a pesar del pecado, somos parte de la familia de Dios. Sí, y David, ¿otra similitud? Que Zaqueo estaba perdido, igual que todos nosotros en Jesús. Muy bien, Zaqueo estaba perdido. Nosotros estábamos completamente perdidos debido a nuestro pecado, y Jesús vino a Jericó para buscarlo y salvarlo, y Jesús vino a este mundo para buscarnos y salvarnos, al vivir en nuestro lugar, al morir para rescatarnos. Muy bien. Y Bernie Rodríguez.
Sí, me parece a mí que Zaqueo, según lo que dice la palabra, ya había sido, como dice la palabra, ya el Espíritu Santo trabaja primero en nosotros, o sea, toca nuestros corazones para que en el momento en que el Evangelio llegue, él quería, dice, ver quién era Jesús. Muy posiblemente era un publicano, jefe de publicanos, era rico, no estaba muy interesado en estas cosas, pero el Espíritu Santo, creo yo, interpreto la palabra, no sé si me equivoco, trabajó en él, tocó su corazón y cuando él se dio cuenta que Cristo venía, él quería verlo. Y hizo todo lo posible por verlo. Bueno, es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, todo lo posible por permanecer en Cristo. Y me llama la atención además que era pequeñito, dice, de estatura, pero entonces se encaramó en un árbol porque él tenía que verlo. A veces ponemos obstáculos por diversas razones cuando necesitamos estar en presencia de Jesucristo, cuando queremos. Entonces no hay situaciones que nos impidan acercarnos a Cristo. Él se acercó a Cristo de todas maneras, pero creo yo que el Espíritu Santo trabajó en él porque quizá no era una persona muy dada a reflexionar en ninguna otra cosa que no fuera sus riquezas y lo que él hacía. Y el encuentro con Cristo en esos términos le cambió la vida y se dio cuenta que él podía hacer el bien con lo que tenía. Y posiblemente se convirtió luego en un discípulo de Jesús. Pero creo yo que el Espíritu Santo le tocó antes, trabajó en él y en su momento quiso ver a Jesús y seguir el camino que Jesús en ese momento le trazaba. Gracias. Muchas gracias, Bernie. Y sí, vemos que el cambio en su vida vino después de su interacción con Jesús. Y es el mismo con nosotros, que después de tener una interacción con Jesús en el bautismo por medio de la palabra, a la hora de estar en Cristo, hay un cambio en nuestras vidas. Ahora, movidos por su amor, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo y vivimos como discípulos de Jesús, poniendo en práctica unos hábitos de un discípulo. Entonces, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias a todos por la participación durante el curso. Vamos a cerrar con una oración, con la bendición tomada de Números 6, 24 a 26. Y luego voy a invitar a todos a despedirse y voy a dejar otra vez alguna información sobre el proyecto final, no información nueva, simplemente la misma información sobre cómo hacer el proyecto final en el grupo de WhatsApp. Y muchas gracias a todos. Fue una bendición para mí estar aquí con ustedes los martes y los jueves. Una bendición poder conocerlos. Doy gracias a Dios por su participación en la Academia Cristo y doy gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en los corazones de cada uno de ustedes y que nuestro Señor nos ayude a juntos vivir como discípulos de Jesús. Entonces la bendición, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. 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 Gracias. Entonces voy a ver, pues yo tengo una lista de ustedes aquí en mi pantalla. Vamos a comenzar con Ada de Indianápolis. ¿Desea despedirse, Ada? Sí, pastor. Gracias a Dios por darme esta oportunidad de tener una enseñanza tan excelente con unos profesores tan excelentes, Academia Cristo, ¿no? Que en realidad estoy aprendiendo bastante y me está sirviendo para mi vida y para poder compartir con las personas que conozco. Gracias a todos y gracias a los compañeros que están. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias. Y Bernie Rodríguez, usted es próximo en la lista que tengo aquí. Bernie, adelante. Muchas gracias. Realmente otro curso sumamente provechoso de Academia Cristo que
el Señor Jesucristo, Dios me ha permitido llevar y aprender. Ha sido sumamente provechoso para mi vida, para mi familia. Realmente, como viendo el ejemplo de Zaqueo, muchos de nosotros habíamos sido alguna vez tocados por el Espíritu de Dios, nos alejamos y ahora regresamos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos atrae de nuevo, que nos toca el corazón de nuevo. Y yo hace como un año más o menos reinicié un proceso, y en Academia Cristo he encontrado enseñanza, palabra, y me ha ayudado a crecer muchísimo espiritualmente, a mí, a mi familia. Tenemos un devocional en la casa en que compartimos muchas de las cosas de Academia Cristo, y yo agradezco mucho al profesor Mata por todas sus enseñanzas, por su tiempo, por su espacio, y Academia Cristo también. En el nombre del Señor Jesucristo les bendigo a ustedes, hermanos, y a usted, profesor, por el tiempo que saca para nosotros, y por la gracia del Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes y con usted, profesor, y le bendiga siempre. Muy amable, muchas gracias. A usted, Ernie, gracias por sus palabras y su participación. Y Abigail Cruz, adelante, Abigail. Bendiga a todos. Ha sido gratificante y muy bonito poder haber participado y aprender. Muchas gracias a la academia y a usted y a todos, que Dios los continúe bendiciendo con mucha sabiduría para que nos sigan ayudando. Gracias. A usted, gracias, Abigail. Y Carlos Minagua. Carlos Minagua. Sí, muchas gracias, Pastor Matt. Ha sido muy excelente el curso. Así que nosotros estábamos viviendo en una doctrina falsa, y usted y Academia Cristo que ha sacado de ahí. Y estoy muy contento y por estos cursos que estoy recibiendo. Ha sido muy gustoso para mí, y así sigo aprendiendo y compartiendo con mi familia, igualmente en la congregación. Ha sido muy gustoso este curso, porque nunca he pensado recibir estos cursos, pero gracias a Dios y Academia Cristo ha sacado de sus caminos, y ahorita estamos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Muchísimas gracias, Pastor Mar, y asimismo les invitamos que nos visite en nuestra congregación, porque mañana igual el Pastor Natán nos va a visitar. Entonces, estamos muy gustosos y alegres con la Academia Cristo y profesor Matt. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga a todos mis hermanos que están escuchando. Gracias, amén. Gracias, Carlos, muchas gracias. Sí, me gustaría visitarlo muy pronto. Muchas gracias. Y Carlos vive cerquita. Yo vivo en Quito, Carlos está aquí en Quito también. Y David González, adelante, David. Usted es el próximo compañero en la lista. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, ¿verdad, pastor? Por ser un buen siervo del Señor y exponer la palabra de Dios como se debe, ¿verdad? Con la sana doctrina. Y gracias a Academia Cristo, ¿verdad? Porque lleva a cabo esta misión de compartir la palabra pues ahora sí que a varias partes del mundo, ¿verdad? Porque tenemos compañeros de varios lugares. Por ejemplo, yo soy de México, pero que hay de Guatemala y de Colombia y de muchos lugares. Es una gran bendición, ¿verdad? Que sepamos ocupar las redes sociales, la tecnología, para predicar la palabra de Dios y llevar a cabo la gran comisión que el Señor nos encomendó como discípulos del Señor Jesús que somos. Y pues muchas gracias, ¿verdad? A los compañeros, ¿verdad? Por su participación, porque a veces Dios nos ocupa a nosotros, ¿verdad? Para edificarnos los unos a los otros, y todos nos necesitamos de nosotros. Yo los necesito a ustedes y quizás ustedes me necesitan a mí, ¿verdad? Y aquí estamos en contacto. No sé si, ¿verdad? Si lo tomen en serio, ¿verdad? Pero en verdad, por ejemplo, así como dice el pastor, ¿verdad? Que es verdad que le podemos a él, como tiene más conocimiento de la palabra de Dios,
preguntarle y así, pero igual nosotros nos podemos exhortar, aconsejar con la palabra de Dios como hermanos en la fe que son. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga, compañeros. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias. Y Edna Elder Raín. Sí, ya, es que no, todavía no aprendo bien a esto. Sí, la escuchamos ahora, sí. Gracias. Sí, pastor, pues bueno, antes que nada una disculpa porque yo escucho a mis compañeros y hablan tan hermoso, que a veces hasta pena da hablar, ¿no? Pero bueno, lo que yo puedo decirle es que le agradezco mucho, su enseñanza fue tan fácil, nos dio tanta confianza, fue tan amoroso cuando a veces a lo mejor teníamos conceptos diferentes o refutábamos conceptos, fue usted tan amoroso, tan respetuoso y eso se lo agradezco mucho. Agradezco mucho a Academia Cristo, sigo entendiendo, ahorita entendí muchas cosas acerca del bautismo que ya había escuchado, pero exactamente hoy, como decimos aquí en México, me cayó el 20 de lo que se trataba, ¿no? Y pues muchas bendiciones, espero seguir en los cursos y muchas gracias, le vuelvo a repetir, y bendiciones a usted, siga así por favor, porque da mucha confianza y bendiciones también para mis compañeros. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias a usted, igualmente muchas bendiciones. Y José Cormachi, ¿desea despedirse? Pastor, bendiciones, buenas noches, amigos, compañeros, hermanos, buenas noches. Le agradezco pues, Pastor Mateo, excelente enseñanzas y excelente consejos y muchísimas cosas de que entender en esas sagradas escrituras que nos ha compartido. Y yo le agradezco pues también por su reverencia, por sus consejos que nos ha brindado. Y has sido un amable, un conocedor y también has tenido una buena paciencia para dar estos consejos. Y muchísimas gracias también, pues, yo personalmente ya lo recibí este curso. Y estoy solamente un estudiante oyente. Entonces tuve el curso con el pastor Nathan Schutte. Entonces, muy amable. Nosotros ya presentamos estos proyectos. Yo quisiera que también ayudar a los otros compañeros, a los hermanos. De repente algunos no entienden estos cursos, porque el mensaje, lo que estaba pidiendo por el proyecto final es muy fácil para poder presentar. Muchísimas gracias a todos los hermanos en diferentes países. Dios Todopoderoso que lo bendiga y nos podremos reencontrar en otros nuevos cursos. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, José Cormachi. Y Santos, ¿desea despedirse a los compañeros? Sí, hermanos, pastor, gracias por ese curso, pastor, de verdad, pastor Machi, le agradezco bastante, ¿verdad? Que hayamos aprendido su manera de enseñar nuestro curso y le agradezco bastante que nos haya brindado bastante conocimiento en este tema. Y de verdad, es interesante, pues, es interesante porque inclusive básicamente no son tips pues, para difundir el evangelio, ¿no? Y además también, pues, una vez más, regocijarnos en este gran mensaje de esperanza que Dios Jesucristo nos está dando, porque como realmente Él dijo, pues nunca nos dejará, o sea, siempre va a estar con nosotros, en resumen, siempre va a estar con nosotros y, o sea, nunca nos va a abandonar, por su gracia. Amén, muchas gracias. Sí, el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Y Rolando Vargas, adelante, si desea despedirse. Pastor, más buenas noches a todos los hermanos. Mis palabras es de agradecimiento, pastor, porque en algún momento inicié estos cursos en Academia Cristo
encontré la aplicación en las redes sociales y hice los primeros y empecé ya con los cursos y han sido de gran aliento, de gran aprendizaje. Es una bendición aclarar tantas dudas que existen dentro de uno y poco a poco aquí vamos en la Academia Cristo nos van ayudando a este proceso y hoy que ya culmino mi 6º curso, me siento muy agradecido, muy bendecido con Dios, primero que todo, porque pues gracias a Él pudimos encontrar esta herramienta importante como es ustedes, los pastores, que son muy profesionales, muy sabios en lo que enseñan y muy dispuestos. En caso de alguna pregunta de los pastores anteriores, que los he guardado en mi contacto, siempre he recibido una respuesta, de pronto no en el momento, pero durante el día, el otro día siempre me han respondido y eso es de resaltar y de agradecerles por su disposición. Entonces, muy agradecido, profesor, y con todos los hermanos que participamos en estos cursos e invitarlos a seguir congregándonos y aprendiendo cada día más en la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que todas las dudas que tengamos sean aclaradas en nuestros corazones. Muy agradecido, pastor. Muchas gracias. Estamos agradecidos por usted, Rolando. Y tenemos Leire, adelante. Buenas noches a todos. No, nada, yo estoy muy contenta. Yo llevo 3 cursos con este y pues he aprendido mucho. Me gusta mucho la disponibilidad de los profes. Les entiendo mucho, son muy dados a sacarnos de dudas. Tienen una disponibilidad no tanto en el curso, sino afuera del curso. Entonces, nada, espero continuar capacitándome y pues, pastor, gracias porque tienen un sistema muy, muy fácil para enseñarnos. A veces que se nos dificultan las cosas, entonces, nada, yo estoy contenta, súper contenta con la academia y espero continuar. Que Dios les bendiga y pues que ojalá nos podamos ver en otros cursos. Muchas gracias. Igualmente, Dios le bendiga. Y tenemos Lidia Flores. Lidia Flores. Profesor, buenas noches. Hermanos, buenas noches. Bueno, agradecer a usted, profesor, por la enseñanza y también agradecer a Academia Cristo. Yo acá estoy volviendo a estudiar el curso porque no tengo dónde congregarme, no tengo a dónde ir porque yo antes de estudiar la palabra de Dios en Academia Cristo nunca había asistido a ninguna iglesia. Yo soy bautizada en católica, pero nunca he ido a ninguna iglesia y me gustaría ir acá en Perú. No sé si habrá una iglesia de Academia Cristo para poder congregarme, profesor. Bueno, le agradezco por su enseñanza y estoy bien agradecida con usted, con el profesor Nata, con el profesor Philip, bueno, con todos, porque con casi todos los cursos ya yo estoy estudiando porque he aprendido bastante de Academia Cristo, profesor. Más o menos ya digo, ahora sí ya estoy, ya sé lo que es la palabra de Dios y estoy bien feliz y seguiré estudiando, profesor. Muchas gracias por su enseñanza y nos estaremos volviendo a ver en otro curso, profesor. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y Manglio de Bolivia, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches a cada uno de mis compañeros. Realmente de gracias al Señor, gracias a Dios porque realmente esta Academia Cristo existe. Es una gran institución que la verdad alivia harto, alimenta bastante con la palabra del Señor. Da gracias a cada uno de los profesores que dirigen esta academia, en especial a usted, profesor. Que Dios lo bendiga y estaremos siempre atentos a otro curso. Muchas gracias.
A usted, muchas gracias. Y Karen Quintero, creo que Colombia. Sí, señor, acá de Colombia. Bueno, muy agradecida primeramente con Dios por haberlos pues dado la oportunidad que se capacitaran ustedes como profesores para que nos pudieran hoy enseñar a nosotros todo esto que hemos estado aprendiendo. Gracias por su paciencia. Valoro mucho ese tiempo que usted dedica para enseñarnos y también que es muy respetuoso, profe, con respecto a las diferentes opiniones, porque como decía una hermana, veníamos con muchas doctrinas erradas, ¿verdad? Con muchas cosas que habíamos aprendido pues en la iglesia donde estábamos. Entonces usted pues ha tenido esa paciencia para enseñarnos y para nos da las respuestas acertadas cuando las hacemos, entonces muy agradecida por eso. Espero pues nos podamos volver a encontrar en otro curso. Muchas gracias a los compañeros, muy respetuosos en el grupo, todos. Entonces pues estoy muy contenta y quiero seguir adelante, seguir estudiando con Academia Cristo. Muchas gracias, Karen, muchas gracias. Y tenemos Erasmo. Sí, adelante. Pastor, muy buenas noches, querido pastor desde Bolivia. Agradecerle mucho a usted y también, más que todo, a ese grupo de evangelistas, ministros de Dios que llevan a Academia de Cristo. Y agradecerle mucho. Y agradecer también a esa enfermedad que es en el mundo, que ha aparecido. Junto a él, a mí se me presentó Academia Cristo para enderezar mi vida. Y doy gracias al Señor porque Él me enderezó mi vida y yo agradezco mucho y además también con esta alimentación espiritual a mi alma quedo fortalecido y yo sé que Dios tiene propósito por mí y por todos y por mis hermanos también, que en diferentes países que se han presentado y están estudiando en esta academia, decirles muchas bendiciones. Aquel día seguramente, allí en las bodas del Cordero estaremos juntos. Yo creo que ahí nos veremos todos juntos, hasta con nuestros apóstoles que han estado. Entonces, yo aprendí mucho y sigo esta alimentación, necesito más y fortalecer para enseñar a mis hermanos también que están alrededor de mí. Gracias a Dios y Dios les bendiga a ustedes y a mis hermanos y a Academia Cristo que esté siempre con ese espíritu de ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Y Cameron, si desea despedirse. Hola, gracias a usted, pastor, por las buenas clases y las bendiciones a todos. Fue un placer conocer a todos ustedes. Muchas gracias, Cameron. Y Oliver, adelante, si desea despedirse. Gracias, Pastor Matt. Pues buenas noches a todos mis compañeros de clase. Gracias por sus palabras, sus preguntas muy edificantes. Gracias, Pastor Matt, por preparar los temas y pues por esa disposición para enseñar que el Espíritu le ha dado esa habilidad. Que el Señor lo siga bendiciendo y lo guarde de todo mal y peligro. Y pues que el Señor nos proteja y que permanezcamos firmes en el camino de la fe hasta la vida eterna. Gracias. Amén. Muchas gracias, Oliver. ¿Alguien que nos falta? Creo que tenemos
todos, pero ¿hay alguien que no tuvo la oportunidad de despedirse? Muchas gracias. Como Erasmo dijo, si no tenemos el privilegio de vernos aquí en este mundo, vamos a disfrutar eternamente la vida eterna con nuestro Señor debido a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por esta oportunidad estar aquí. Muchas gracias por todas sus palabras. Y fue un curso excelente. Gracias por el respeto que ustedes mostraron el uno a otro. Y a mí me dio mucho ánimo ver a ustedes animándose mutuamente con los comentarios en el grupo de WhatsApp. Fue una experiencia muy bendecida para mí y doy gracias a ustedes y gracias a Dios. Y no es el fin, vamos a estar juntos por 8 días leyendo el libro de Marcos y confirmando que hayamos leído los capítulos en el grupo de WhatsApp. Entonces, hasta mañana y Dios les bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos, descansen. en paz. Hasta mañana, pastor. Gracias, que Dios lo bendiga. igualmente. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, chao. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, chao. Buenas noches.